Padre, te damos gracias por tu misericordia. Queremos esta noche entrar a tu presencia con la confianza de que tú has pagado todos nuestros pecados, pero también, Señor, con la necesidad de ser transformados. Aparta distracciones, Señor, aparta cualquier cosa que va a apartar el mensaje de nuestro corazón, Señor, que no sea el mensaje como la semilla que fue caída en el camino y que fue arrebatada, sino que penetre profundamente y pueda dar fruto al 100 por 1 para que tu gloria claramente se haga visible en nuestras vidas a los que están alrededor nuestros y todos puedan glorificarte por la obra que tú haces. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, aunque es un pasaje difícil, para que tú seas quien nos enseñe y nos dirija a la verdad que puede transformar nuestras vidas, que tú nos has amado y has dado tu vida por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 9. Y acuérdate que nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis guiados por el bosquejo que está en el capítulo 1, versículo 19, en el que se le dice a Juan que escriba primeramente las cosas que has visto. Capítulo 1, ¿qué es lo que vio Juan? Vio a Jesucristo glorificado. En segundo lugar, la segunda sección son las cosas que son, las cosas que el día de hoy son, las que están sucediendo. Capítulos 2 y 3, en los que tenemos la descripción de la historia de la iglesia, el presente, pero va a haber un día en que la era de la iglesia va a terminar. Y la era de la iglesia va a terminar con un evento que nosotros conocemos como el rapto. Al final del capítulo 3 está terminada la historia de la iglesia. El capítulo 4 comienza con una voz que se escucha y que le dice a Juan, sube acá. Y creemos que, al igual que Juan, nosotros como su iglesia vamos a escuchar una voz que nos va a llamar y vamos a estar en el cielo, vamos a recibirle en los cielos. Esa venida de Jesús no es con su iglesia, porque su iglesia está acá, es por su iglesia. Viene por nosotros, lo encontraremos en las nubes y vamos a estar ahí 7 años. Estos 7 años, ¿por qué 7? Porque en la profecía de Daniel capítulo 9 nos habla de 70 semanas, 70 grupos de 7 años. Han transcurrido 69 y solo falta una semana, o sea, 7 años. Estos son los últimos 7 años. La iglesia está en el cielo y mientras tanto en la tierra va a darse ¿qué cosa? Lo que conocemos como la gran tribulación. Y esta gran tribulación dura 7 años. ¿Y la iglesia estará presente? Por supuesto que no, porque estamos en el cielo, lo acabo de decir. ¿Y cómo tenemos la certeza de que eso va a ser así? De muchas maneras, en distintos pasajes bíblicos, pero la que hemos estado enfatizando es pues que el capítulo 4 viene siempre después de los capítulos 2 y 3. Y el capítulo 4, la iglesia es llevada al cielo. 4 y 5 está en el cielo. Capítulo 6 inicia la gran tribulación y la iglesia no regresa a la tierra, sino que ya está en el cielo. Entonces, para entrar al capítulo 6, la iglesia tiene que ya estar en el cielo. Capítulo 6 al 19 es esta época de gran tribulación, de grandes cataclismos globales, entre otras cosas. Y termina el capítulo 19 con el regreso de Jesucristo. Ahora sí, ya no viene por su iglesia, sino con su iglesia, nosotros con él. ¿Te acuerdas? Vestidos de blanco después de las bodas del Cordero, con nuestro traje de novia y botas militares, cabalgando detrás de él para que él tome lo que le pertenece, lo que él ha comprado con su sangre, que es este mundo. Y capítulo 20 me habla de un periodo de 1000 años que se conoce como el milenio. 1000 años en los que Cristo va a reinar en esta tierra, bajo este cielo, desde Jerusalén. Este reinado es un reinado desde Jerusalén. Jesucristo mismo estará reinando. Satanás habrá sido amarrado por estos 1000 años, pero al final de estos 1000 años, Satanás es suelto. Y después de que es dejado libre, armará un gran ejército en contra de Cristo, el cual será derrotado en la batalla final. Y capítulo 21 y 22 nos muestran cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto es hecho de nuevo y nosotros estaremos con Él. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, estaremos con Él y seremos felices para siempre. Y eso es Apocalipsis. El día de hoy estamos en el capítulo 9. A partir del capítulo 6, primero vimos una serie de juicios que son los sellos.
el Cordero es el único que podía tomar un rollo. Toma ese rollo y empieza a abrir cada uno de estos sellos que tenía este rollo. Con cada apertura, una nueva serie de juicios es desatada. Y no sé si te dieron a la entrada una hojita. Esa hojita, si no te la dieron, pues ve luego al final alguien que la tenga para que la puedas hacer en tu casa. No tiene ninguna ciencia. Son simplemente 3 columnas de 7 filas cada columna, para que tú vayas en tu casa, leas y apuntes ahí como una especie de mapa. La primera columna es referente a los sellos. ¿Qué sucedió en el primer sello? ¿Qué sucedió en el segundo sello? Tercer sello, y así. La segunda columna es referente a las trompetas. El día de hoy vamos a ver la 5ª trompeta. Entonces ahí también tú puedes ir apuntando y te vas a dar cuenta algunos patrones. Como que los primeros 4 son muy parecidos entre sí. Los primeros 4 sellos, ¿de qué me hablaron? ¿Te acuerdas? Los 4 jinetes que vinieron, que fueron llamados y vienen en sus caballos, los 4 caballos. Los sellos, los primeros 4 sellos son muy específicos, las 4 primeras trompetas son muy específicas. La primera sobre la tierra, la segunda sobre el agua de mar, la tercera sobre el agua dulce y la cuarta sobre los seres celestes, las estrellas, la luna, el sol. Y también vamos a verlo ya cuando lleguemos a las copas. Y el día de hoy ya estamos en la 5ª trompeta. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta es que hasta ahora, cada juicio que ha habido podría ser tomado de alguna manera como un fenómeno natural. Es decir, ¿pueden caer asteroides a la Tierra? Pues sí. ¿Podría haber sequía? Pues sí. ¿Podría haber contaminación de aguas? Pues sí. O sea, todas las cosas que hemos estado viendo, de alguna manera, son fenómenos naturales. En un sentido, sabemos que Dios está guiando esto. No son accidentes, o sea, es Dios haciendo esto. Pero, si tú quieres ser necio, todavía podrías ver estas cosas como fenómenos naturales. Pero lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana son fenómenos directamente ligados a cuestiones demoníacas. Y vamos a arrancar en el capítulo 9, versículo 1. Una cosa más. Si tratamos de ver cronológicamente, en este momento nos encontramos cerca de la mitad de estos 7 años finales. No sabemos exactamente cuánto, pero sí ya cerca de la mitad. Ya ha habido gran destrucción. Al principio, ¿te acuerdas? Lo primero que sucede es el levantamiento de este gran líder, supuestamente pacífico, que hará un pacto con Israel, pero ya estamos a punto de cruzar la mitad. Y en la mitad de estos 7 años, cuando hayan transcurrido 3 años y medio, este gran líder romperá el pacto con Israel y habrá una gran persecución contra los judíos y contra los cristianos. Estamos a punto de llegar a esa etapa. Otra cosa que necesitamos recordar, hay 144,000 judíos. ¿Y cuántos son? ¿Te acuerdas que te hice esta pregunta? ¿Cuántos y de dónde son los 144,000 judíos? Bueno, son 144,000 y son judíos. ¿Sí? No son de ninguna otra nacionalidad o raza, son 144,000 judíos que están predicando el evangelio en todo el mundo. Y ahora sí, capítulo 9, versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, a diferencia de las estrellas que cayeron la semana antepasada, en el capítulo 8, no es una estrella literal. Es decir, las anteriores vimos que cayeron cosas a la tierra, pero esta estrella es distinta. ¿Por qué? Porque se le da una llave. Eso me muestra que es simbólica. Es decir, no es una estrella como un ser o un cuerpo celeste, sino es alguien, no algo. Es alguien que tiene la capacidad de recibir una llave y obviamente abrir algo. Entonces, en primer lugar, no es una estrella literal. En segundo lugar, Juan no la ve caer. En griego tú podrías traducirlo esto más bien. El sentido es como, y vi una estrella que había caído.
O sea, no ve caer la estrella, sino ve a esta estrella que ya había caído antes. Él no la ve caer, ya había caído antes. ¿Y cuál será esta estrella que ya había caído antes? La mayor parte de los estudiosos bíblicos coinciden en que lo más probable es que sea Satanás mismo. Satanás mismo, en la Biblia muchas veces los ángeles y los seres que Dios creó en ese momento son llamados estrellas. En Job aparece diciendo que las estrellas cantaban mientras Dios creaba las cosas. Y evidentemente no está hablando de los cuerpos celestes, sino de los ángeles. En Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12, fíjate cómo se refiere y lo que sucede con Satanás. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente está hablando de Satanás, este ser celestial, este ángel caído, y por eso no es que él ve caer, no está cayendo en este momento, sino que ve a esta estrella que había caído y que se le da una llave. En Lucas capítulo 10 también sucede algo interesante. El Evangelio de Lucas capítulo 10, aparece, Jesús acaba de enviar a 70 personas para que vayan a predicar el Evangelio. No sé si estás familiarizado con esta historia. Envía 70 personas para que vayan a predicar el Evangelio. 70 de sus discípulos los envía para que vayan a predicar el Evangelio. Y después de un rato regresan, después de unos días, regresan. Y en el versículo 17, esto siempre me llamó la atención, siempre se me hizo muy raro, porque dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vienen contentos porque han tenido éxito. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo siempre que leía eso, me parece como que Jesús, ¿no escuchaste lo que te dijeron? Porque, o sea, de esas veces que Jesús contesta una pregunta que nadie hizo. Igual que cuando Nicodemo llega y sabemos que vienes del cielo porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces. En verdad, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así como, ¿eh? Como que no tiene nada que ver la respuesta con la pregunta. De hecho, ellos no estaban preguntando nada, estaban diciendo: se nos sujetan los demonios en tu nombre. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y de qué creo que está hablando en ese momento? Número uno, está hablando de esta caída de Satanás, pero está hablando de orgullo. La razón, como leímos en Isaías, fue orgullo en Satanás. Fue hallado orgullo, su corazón anheló ahora estar en no, yo voy a poner mi trono y voy a estar así, voy a estar asá. Y les está advirtiendo a los discípulos: aguas. Yo conozco a alguien que también dijo: me están saliendo muy bien las cosas. Y está advirtiéndoles. Y más adelante les dice: no se gloríen porque los demonios se les sujeten cuando ustedes hablan, sino gloríense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero habla también de este momento, de esta caída. Entonces yo creo que es Satanás mismo al que se le da esta llave, lo cual también me da un consuelo. Ustedes han visto en los dibujos animados, Cantinflas Show y toda serie de programas y de películas, a Satanás como el señor del inframundo, el dueño, el capitán. Realmente no lo es. Él va a ser un prisionero más. Todavía no es prisionero. Y en segundo lugar, él no tiene la llave del abismo. O sea, a él le tienen que decir qué hacer, él tiene que recibir la llave. El Señor es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Él es el que tiene todo. Entonces, se le da esta llave. Ahora, el abismo, la llave del pozo del abismo.
¿qué es el abismo? Bueno, primeramente déjame decirte que no es el abismo. El abismo no es el infierno. A veces pensamos que el infierno están los demonios, ahí tienen su cuartel, ¿no? Y van a salir a atacar. No. El infierno o el lago de fuego, que es lo mismo, infierno o lago de fuego, el día de hoy está deshabitado, no hay nadie. No ha sido inaugurado. Va a ser inaugurado en el capítulo 19. Ya llegaremos ahí cuando venga la inauguración del infierno. Pero por lo pronto, el día de hoy no hay nadie. Satanás no vive en el infierno. De hecho, Pablo lo presenta como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, el abismo no es el infierno, en primer lugar. Pues entonces, ¿qué es? Acompáñame y vamos a Judas capítulo 6, un poquito atrás en tu Biblia. Judas, ¿dije capítulo 6? En versículo 6, solo tiene un capítulo. Y nos va a mostrar esto. El abismo es una prisión, una especie de cárcel. Fíjate, versículo 6 de Judas dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y la palabra morada ahí es una palabra que en la Biblia se traduce muy a menudo como cuerpo. Y esa es la palabra que Pablo utiliza cuando dice que esta morada va a ser cambiada. Bueno, ahorita este es un tabernáculo, pero vamos a tener un templo, algo permanente. Nuestro cuerpo es este lugar donde vivimos, pero es como un tabernáculo, es como una tienda de campaña, no es permanente, es nomás por un tiempo. Es esa misma palabra. Por tanto, cuando dice que abandonaron su morada, no está hablando que dejaron su casa, sino que está hablando de algo que sucedió en sus cuerpos. Y dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles tienen una dignidad, tienen un estatus delante de Dios. Pero estos ángeles no estuvieron contentos con su dignidad, sino que dijeron, pues vamos a caminar entre los hombres. Y en Génesis, en el capítulo 6 me parece, puedes ver cómo tienen hijos con las mujeres. Y dice, y ahorita vamos a ver a todos los demás pasajes que conducen a esto, que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí hay ángeles encarcelados. Ahora vámonos a 2 de Pedro, un poquito más atrás, capítulo 2. 2 de Pedro 2, versículo 4. Segunda de Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces son ángeles, pero son ángeles distintos, porque son ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y aquí sí la Reina Valera hace una desafortunada traducción, porque en el original no dice infierno, ahí le pusieron porque fue lo primero que pensaron que querría decir, pero la palabra infierno literalmente es la palabra tártaro. Y si tú estás familiarizado con la mitología griega y romana, el tártaro era el lugar en el que Zeus encerró a los titanes para darle, digamos, el golpe de estado a Cronos, su padre. Y ahí los encerró y los están guardados y están protegidos y hay guardias con muchas cabezas y unas cosas así. Ahora tú dirás, pero eso es mitología. Exacto, eso es mitología. Y no es real, pero toda mitología tiene en algún punto una base de verdad. Y esto lo puedes encontrar en distintas culturas. Y la Biblia me habla de este momento. Ya no en una postura casi de caricatura que tienen las mitologías, sino realmente como sucedió. Judas me dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, los entregó en estas prisiones. Pedro me dice que los ángeles que pecaron no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, literalmente al tártaro, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de este mismo momento, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera, 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 etcétera. Y nos pone un momento específico
justo el momento de Noé, lo que te decía, Génesis capítulo 6. Antes de que Noé se le dé la instrucción de construir el arca, la Biblia nos muestra de estos gigantes, estos titanes, estos hombres que eran fruto de la concepción entre un ángel y una mujer humana. Los ángeles tienen su dignidad, pero no guardaron esos. Se tomaron forma humana y tuvieron relaciones con mujeres y este es el resultado. Y dice que estos ángeles fueron enviados a este lugar, al Tártaro. Vámonos un poco más atrás, Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y tú dices, eso ya me lo sé, y eso está muy claro. Exacto, sigue leyendo. Siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ojo, no dice a personas. No fue a predicar a gente que había muerto y que van a tener una oportunidad de arrepentirse. No. Aquí en la tierra es la única oportunidad que tenemos para arrepentirse. La palabra predicar ahí no es que fue a predicar el evangelio. Fue a anunciar su victoria. ¿A quiénes? A espíritus encarcelados. Lo mismo que acabamos de leer. Son ángeles, pero no es que están esperando alguna cosa. No. Están encarcelados, esperando el juicio, sí, pero están en una prisión. Y fíjate lo que dice después. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Lo mismo que acabamos de decir hace un momento. Estos espíritus fueron encarcelados y están en el abismo. Ahora, acompáñame a Lucas, capítulo 8. Y si te das cuenta, el día de hoy ya hemos citado 2 veces a Lucas. ¿Por qué esto? Es una especie de preparación porque vamos a comenzar a estudiar Lucas los domingos. Así que para que te vayas emocionando y vayas leyendo Lucas. Capítulo 8. Hay una escena en la que Jesús llega a una región que se llama Gadara y hay un hombre que está endemoniado. Tiene muchos demonios en su cuerpo. Y Jesús llega y este hombre se postra y empieza a gritar. Versículo 28. Este hombre al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y fíjate lo que dice el versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo. Aún, es decir, hay demonios fuera del abismo, pero hay algunos que están dentro del abismo. De hecho, algunos que están mucho más enterados de estas cosas de angelología y demonología, hacen una diferencia entre ángeles caídos y demonios, y que unos no pueden tener cuerpo, otros sí, y una serie de cosas. Yo creo que realmente solo tenemos que entender que el abismo es una prisión a la que los demonios no quieren ir, pero que hay ahí algunos que Dios puso para que esperen el juicio del gran día. Y que estos están relacionados con lo que pasó en Noé, en el tiempo de Noé. Y tú conoces el resto de la historia. Jesús les da permiso de no ir al abismo y que puedan tomar unos cerdos. Y estos cerdos se lanzan al agua. Ahora, una pregunta más. ¿Dónde está el abismo? Porque la palabra abismo literalmente quiere decir sin fondo. Como que en español abismo nos suena como un hueco, profundo. Pero en griego la palabra literalmente quiere decir sin fondo. Entonces lo que está diciendo es que se le dio la llave del pozo sin fondo.
¿Dónde hay un pozo sin fondo? Algunos estudiosos bíblicos dicen que el lugar donde está el abismo, esta cárcel, es precisamente el centro de la tierra. Porque siendo la tierra una esfera y siendo la tierra un lugar que está sujeto a la ley de gravedad, donde tú te pares, eres jalado hacia adentro, digamos, y hay una dirección hacia arriba. O sea, hacia abajo caes, pero pasando el centro, pues ya no estás cayendo, estarías subiendo. Entonces, y para cumplir la ley de gravedad, tendrías que caer en dirección contraria. Entonces, hay un punto, según esto, en el que la fuerza de gravedad lo que hace es que llegas ahí y es una caída eterna. O sea, es un punto en el que no importa dónde vayas, siempre estás cayendo, porque hacia donde vayas tienes que continuar cayendo. Y ubican el abismo, este pozo sin fondo, esta caída sin fin, precisamente ahí en el centro de la tierra. ¿Es o no? Eso es algo que tendremos que esperar al Señor para que Él nos lo revele, si es que es su voluntad. Pero esa es una de las cosas que los estudiosos plantean. Versículos 2 y 3. Entonces ya sabemos que este ángel esta estrella no es una estrella, un cuerpo celeste, sino un ser que cayó del cielo, que se le da una llave, y esta llave abre el pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas, se abre el pozo, sale humo y salen langostas. Las langostas en el lenguaje bíblico desde el principio han sido usadas por Dios para juzgar a algunas naciones, para juzgar la tierra. Y tú puedes recordar en el Éxodo, en el capítulo 10, cómo Dios usa langostas para juzgar a Egipto, ¿te acuerdas? Las langostas son unos animalitos como saltamontes, como chapulines, ¿no? Hay de distintos tamaños. Los que están en esta zona son un poco grandes y normalmente son, digamos, solitarias, pero en ciertos momentos, si es que hay ciertas características del clima y no sé qué, se reproducen de tal manera que son millones de millones de millones. En Joel se habla de una gran invasión de langostas que está asolando la tierra. Y esta plaga de langostas, y de hecho el día de hoy tú puedes poner en internet plagas de langostas y cosas así, y están los videos, y son nubes enteras de estos animales que vuelan. Algunos, los más pequeños, no pueden volar todavía, tienen que ir saltando. Y son nubes de 1 o 2 kilómetros de tamaño. Son nubes de animalitos que llegan y comen, arrasan con todo. El ruido que se escucha, según los relatos de las personas que han estado ahí, es como si fuera fuego, por el que están comiendo las plantas. Todo lo que hay se lo comen. Es una plaga. La plaga de Joel seguramente existió en ese tiempo, y por eso Dios está hablando que ese es un juicio, una consecuencia. A la vez, simbólicamente, pareciera que está prefigurando la invasión asiria, que va a ser así, en masa. Y proféticamente, yo creo que está hablando también de este momento, en el que estamos estudiando en capítulo 9. Ahora, en el capítulo 9, no creo que sean langostas literales. Animalitos literales. ¿Por qué? Varias razones. Antes de eso, a lo largo de la historia, tú puedes leer en comentarios de Apocalipsis de hace varias décadas o de hace cientos de años, se ha asumido distintas identidades para quiénes son la plaga de langostas. Un tiempo se creía que eran los árabes que habían invadido Tierra Santa, no sé qué. Luego se pensó que eran los protestantes. Luego los jesuitas, luego y así. ¿Quiénes son? Vamos a ver, yo creo que son algo mucho más profundo en este sentido. Porque
lo que dice es que estas langostas salieron del pozo. Salió humo y salieron estas langostas de ahí. Por tanto, no creo que sean langostas literales, sino demonios, que pueden tener forma de langosta físicamente, es posible, o que simplemente los describe así para narrar un poco qué es lo que está sucediendo. Probablemente sí tienen forma de langosta. No sabemos si van a ser visibles para el resto de la gente o solamente Juan está viendo, no lo sabemos. Estas langostas pueden viajar. Las langostas chiquititas viajan alrededor de 200 kilómetros por día. Esas son muy rápidas. Probablemente por esa razón a esos demonios se los emparenta con una langosta. Pero también tienen, dice, una cola como de escorpión, cosa que una langosta literal no tiene. Y esto habla de su capacidad de ataque, por decirlo así. El aire mismo, si te fijas en el versículo 2, es contaminado. Dice, se abrió el pozo, salió humo, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La semana antepasada vimos cómo fueron juzgadas las aguas dulces y saladas, la vegetación y todo. Ahora el aire mismo está siendo contaminado con este humo y todo esto que está sucediendo. Ahora, versículo 4, vamos a ver un poco más de estas langostas. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Otra razón por la que no creo que sean langostas literales es que no comen hierba. Las langostas lo que comen es precisamente hierba, y todo lo que es verde se lo comen, lo tragan. Pero estas langostas no comen nada de hierba, ni de árbol, ni nada de eso. Además, estas langostas atacan a los hombres. Las langostas literales, los bichitos estos, los chapulines, no atacan a los hombres. Y además, estas langostas son bastante inteligentes porque pueden diferenciar quiénes tienen la marca de Dios y quiénes no. Y número 1, reciben una instrucción y pueden obedecer una instrucción. Entonces no son langostas literales, creo yo. Tú puedes, obviamente, estudiar y sacar tus conclusiones. Si crees que son langostas literales, está bien. Tienes derecho a estar equivocado. Yo no me voy a oponer. Dice que no van a atacar a aquellas personas que tengan un sello en la frente. ¿Quiénes son los que tienen el sello en la frente? Bueno, de entrada los 144,000, ¿te acuerdas? Fueron sellados para ser preservados. Esos son intocables ante estos demonios. Es probable que los que hayan creído en el evangelio en aquel momento, en aquella época, en ese tiempo, también sean de alguna manera sellados por Dios. Nosotros somos sellados por Dios. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, es muy probable que aquellos que hayan creído también tengan este sello. De ser así, las langostas atacarían solamente a los incrédulos. Todos aquellos que no han creído sufrirían el ataque de estas langostas. Este ataque va a durar 5 meses. Curiosamente, es más o menos el tiempo promedio de una langosta. Tiempo de vida de una langosta, de mayo a agosto, septiembre, más o menos, lo que viven las langostas. Y el dolor que van a producir en estas personas, dice que que se los dio permiso para que los atormentasen. Y la palabra atormentar ahí literalmente habla de tortura. ¿Has visto las películas y las torturas y esas cosas? Bueno, eso es lo que van a sufrir aquellos que sean picados por estas langostas. Va a ser tan terrible el dolor que la gente va a querer morirse, pero la muerte, digamos que va a estar de vacaciones en ese tiempo. No va a haber muertos en ese tiempo. En esos 5 meses,
el dolor va a ser espantoso. ¿Nunca has tenido un dolor así como que, o sea, prefiero morirme que seguir con este dolor? Y todas las mamás dicen, sí, yo, ¿no? Al dar a luz. Pero por la picadura de un mosquito, una cosa, de una serpiente. O sea, imagínate el dolor. Yo una vez fuimos a tocar a un pueblito muy, muy chiquitito con la orquesta y y tocábamos en la iglesia del pueblo. Entonces, pues yo estaba con mi violonchelo ahí bien feliz y estábamos en el atrio de la iglesia esperando que nos llamaran y hay muchos árboles y todo. Y nos dijeron, ok, pues ya podemos pasar por atrás, por no sé dónde, para poder acomodarnos. Agarré mi violonchelo como se tiene que agarrar con la mano izquierda y sentí en mi dedo un ardor que no lo podía creer. Pensé que me había mordido una hormiga, una cosa así, ¿no? Entonces ya me sacudí. Poco a poco el dolor fue extendiéndose de mi dedo a toda mi mano, a la muñeca, el antebrazo, el codo, el hombro. O sea, no podía, o sea, fui atrás, me dolía mucho. Entonces traté de tocar y no podía. Tocaba la cuerda y sentía como que me cayeran 1000 rayos, un dolor espantoso. Y uno de los del pueblo me dice, es un gusano, ¿no lo viste? No, yo solo agarré, me dice, sí, es un gusano. Y es que tiene pelitos, allá se llama burro. No sé por qué le tiran así, ¿no? Y al final no pude tocar, me fui donde estábamos quedándonos, me ponía hielo, me abrigaba, o sea, hice todo, el dolor no desaparecía. Literalmente quería morirme o cortarme el brazo, no sé si me hubiera dolido menos. Y eso es lo que está, bueno, no eso, pero sino algo muy, muy doloroso lo que están viviendo estas personas. 5 meses van a estar así todos. ¿Te imaginas? Doctores, enfermeras, pacientes, todos con esos dolores. Versículo 7. El aspecto de las langostas, fíjate la descripción. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Qué onda con la descripción de estas langostas? Algunos ven en esta descripción helicópteros o cosas así, equipo de guerra, y plantean como que esto va a ser el armamento que va a tener a su disposición el anticristo. Y de alguna manera tú podrías, así como, vuelve a leer pensando en un helicóptero, y sobre todo teniendo la idea de los helicópteros usados en la Segunda Guerra Mundial y todo. Y ahora ten en cuenta que tú nunca has visto eso, ¿cómo lo describirías? Y probablemente podrías medio emparentar esto, ¿no? Las cabezas tenían como coronas de oro, ¿no? Sus caras como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de leones, corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, etcétera, etcétera. Podrías de alguna manera, pero yo creo que, pues, ya existen los helicópteros. O sea, no tendría que salir nadie del pozo para que hubieran estas cosas. Yo creo que está hablando de seres demoníacos que van a ser, como parte del juicio de Dios, van a ser liberados sobre la tierra. ¿Te imaginas lo espantoso que va a ser eso? Yo creo que la descripción que se hace puede ser literal, mostrando cómo son estos demonios, o simbólica, mostrando la voracidad. ¿Sí o no? Que leyendo esto tú dices, híjole, está feo. Tratando de describir eso, mostrando su voracidad. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. No Napoleón, ese es dirigente de un sindicato, o era, pero no, este es otro. Este es Apolión. Y ya sea Abadón o Apolión, quiere decir destructor. Y yo creo que está hablando de Satanás mismo, como el comandante de todos estos, de este ejército demoníaco, porque dice que su rey es el ángel del abismo.
No, ángel, acuérdate, es mensajero. No está dentro del abismo, porque si no, no podría salir a dar mensajes, sino el mensajero del abismo. Y Jesucristo definió a Satanás como el que ha venido para robar, mentir y destruir, ¿no? Entonces, robar, matar y destruir, perdón. Y Apolión es el destructor. Entonces yo creo que es precisamente Satanás. Y una cosa más, acompáñame a Proverbios capítulo 30. Uno de esos pasajes que cuando tú los lees por primera vez dices, ¿y esto qué hace aquí? No tiene ningún sentido que esté aquí. Y como muchas cosas en la Biblia, probablemente no van a tener ningún sentido hasta que 2 páginas de la Biblia se crucen y tú vas a decir, wow, la Biblia es perfecta porque está escrita por un Dios perfecto. Proverbios 30, versículo 27, dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Que aprendamos que las langostas no tienen rey. Tiene sentido cuando llegas a Apocalipsis 9, porque estas langostas sí tienen rey. Por tanto, no son langostas literales, sino fuerzas demoníacas. Y versículo 12, esto es lo peor que puedes escuchar. El primer ay pasó. ¿Te acuerdas? La semana pasada, al final del capítulo 8, versículo 13, dice, miré y un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y dijimos que todo lo que ha pasado está muy fuerte, muchos muertos, muchas catástrofes, pero el ángel dice, ay, lo que va a suceder está peor. Y son 3 ayes. Y este es el primer ay, la 5ª trompeta es el primer ay. Y lo que dice el ángel, faltan 2 todavía. No ha pasado lo peor. Ahora tú dirás, bueno, espero, lo primero que digas es, menos mal que yo no voy a estar aquí. Espero que lo primero que venga es, menos mal que por gracia de Dios yo no voy a estar aquí. En segundo lugar, que lo que tú digas es, wow, hay que predicar el evangelio. Porque hay gente que va a vivir esto. ¿Y cuántos de los que vivan esto será porque alguien no insistió en predicarles el evangelio? No que dependa de nosotros. La respuesta que ellos tomen es personal. Pero nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Acompáñame a Joel, por favor. Joel está en los profetas menores, después de Oseas. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas y luego Joel. ¿Por qué? A lo mejor el día de hoy, pues en esta parte del mundo no tenemos langostas, afortunadamente. Hace unos años hubo una gran invasión de langostas en Inglaterra, hubo otra en Argentina, me parece. En África es muy común, en Medio Oriente también. Pero acá en México no. Entonces tú dices, menos mal, ya nos libramos de eso. Sí, pero en tu vida puede ser que hayan langostas. Es decir, cosas que devoren todo, que destrocen todo, que te dejen en la miseria. Y a lo mejor el día de hoy tú vienes así diciendo, no me queda nada más. O sea, ya está todo perdido. Y fíjate lo que Joel tiene que decir. Y voy a leer bastante, pero creo que es importante. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Y lo que Dios está diciendo es, pregunten si alguna vez ha ocurrido todo este desastre que el día de hoy está ocurriendo. Y la respuesta es no, nunca ha sucedido. Bueno, y es tan fuerte que lo van a contar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos.
Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y son distintos tipos de langosta, o distintas etapas de una misma langosta. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Pasó la langosta, pero quedó un poco. Oh, no, se lo comió el revoltón, que es otro tipo de langosta. Pero todavía quedó un poco. No, se lo comió la oruga, y eso no quedó nada. Todo está destrozado. Porque pueblo fuerte, versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Todas las cosas que producían gozo desaparecen. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Y te vas a dar cuenta cómo está describiendo a las langostas y se parece mucho a lo que hemos leído en el capítulo 9 de Apocalipsis. Por eso creo que es una prefiguración de lo que va a suceder. Además de algo que estaba sucediendo literalmente. Además de que simbólicamente era la invasión asiria. Y además de que espiritualmente puede representar lo que tú y yo podemos vivir en un momento de nuestras vidas. Que de pronto todo está destrozado. Pueblo fuerte, innumerable, subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas, no tengo nada. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. O sea, en el templo ya no hay para presentar ofrendas, no hay nada para presentar ofrendas. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo, la vida está seca, pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, y a veces tú y yo estamos así. Ya no hay dónde, no hay más. Y fíjate lo que dice. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de vuestra casa, Dios, la ofrenda y la libación. Y aquí está la respuesta. ¿Cómo poder enfrentar esto? Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La solución no está en fumigar a las langostas. No se puede. Cuando vienen estas langostas no hay nada que se pueda hacer. Cuando vienen estas cosas a tu vida, a mi vida, a veces nuestra primera respuesta es tratar de fumigar a las langostas. Mi problema es económico, pues pido un préstamo, pido un crédito, pido esto, y salí de mi problema económico para meterme en un problema mucho peor. Que ya no solo es económico. Ahora, por tratar de salir de eso, a lo mejor estoy incluso en un problema legal. Y así tú puedes hacer lo que sea. Tengo problemas con mis hijos no están haciendo esto, pues vamos a tratar de solucionar esto. Y la respuesta es muy sencilla. Clamen a Jehová. Él es el único. Fíjate, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de vuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, se secó el trigo, gimieron las bestias, cuán turbados ya anduvieron los hatos de bueyes porque no tuvieron pastos. O sea, las bestias, los animales del campo están gimiendo y la gente está tratando de resolver las cosas. Son más inteligentes las bestias del campo que nosotros a veces. A ti, Jehová, clamaré porque fuego consumió los pasos del desierto. Y aquí está Joel escribiendo. Y dice, no, voy a clamar. Porque pasó esto. La llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti también porque se secaron los arroyos, etc. Versículo 2. Capítulo 2, perdón. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo fuerte. Grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bríncate, por favor, al versículo 10. Delante de él, de este pueblo, de esta serie de langostas, de estos problemas que nos invaden, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y tú dices, de su ejército, déjame leerlo, versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército.
Y estas langostas, Dios dice, son mi ejército. Hasta crees que hay algo que sucede sin que yo lo haya decidido. Y los problemas que te están ahogando, Dios dice, son mi ejército. Y tengo un propósito. Versículo 12, y esto lo tienes que subrayar. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y me encanta, porque podría decir, porque si no, los voy a destrozar. Porque si no se convierten, los voy a hacer añicos. Porque si no se convierten, la van a pagar caro. Pero lo que Dios dice es, ¿por qué convertirme? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Has vivido consecuencias de tu pecado? ¿Alguna vez? ¿Sabías que a Dios le duele? ¿Eres padre? ¿Le has dado vara a tu hijo, a tu hija alguna vez? Y sabes que pelea contra la vara. Y yo tengo que hablar con mi hija y decirle, no voy a echarme atrás en mi decisión porque te amo. Tengo que darte una vara. Y no es porque estoy enojado. Es porque te amo. Y a mi hija le he tenido que decir, y tú puedes pelear conmigo, pero yo no voy a pelear contigo. Yo te voy a dar una vara. De ti depende. Podemos estar aquí 2 horas. Porque no voy a agarrarla así a la fuerza. Porque eso es abuso. Ella tiene que entender que es un castigo y tiene que recibir la retribución de la disciplina. Y le digo, acuéstate porque tengo que darte una vara. Y llora y pelea y puedo invertir 2 horas, 3 horas. Ella se puede cansar, yo no me voy a cansar porque sé lo que estoy haciendo. La vara dice que es lo único que puede alejar su alma del Seol. La estoy salvando del infierno. Yo no me voy a cansar. Y tú y yo a veces hacemos lo mismo. Y Dios quiere disciplinarnos y envía langostas y envía estos problemas. Y tú y yo peleamos y peleamos y peleamos y peleamos y peleamos. Y Dios no se va a cansar porque nos ama. Pero lo que pudiste haber resuelto en 1 minuto, mi hija, entremos a la recámara, hablamos, le doy la vara, oramos, salimos, puede convertirse en 2, 3 horas. Pero yo no voy a dar un paso atrás porque amo a mi hija. Y Dios no va a dar un paso atrás porque te ama y porque me ama. Porque es misericordioso y se duele del castigo. Bríncate al versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque cuando tú dices, es que si confieso este pecado, si dejo esta cosa, si hago esto, esa cosa se va a poner muy difícil. No temas. Soporta la disciplina de Dios. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, si tú estás diciendo es que van a venir consecuencias y va a ser muy difícil, y no, recién hablé con unas personas que estaban haciendo un negocio que no era muy correcto. Y les dije, suelta eso, pero es que tenemos deudas. Pues con mayor razón, entonces ya tienes que soltar eso. ¿Y de qué vamos a vivir? No temas. O sea, Él va a dar la lluvia temprana, Él va a dar la lluvia tardía. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25 lo tienes que tener subrayado en tu Biblia. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sabes qué? Si tú haces lo que Dios pide, Él va a restituir lo que se perdió. O sea, si Dios me dijera, ok,
punto aparte, empecemos de cero, yo me daría por excelentemente bien pagado. Si me dijera, ok, Ibert, has vivido en pecado, punto aparte, te arrepentiste, arranquemos de cero. Yo diría, Señor, eres misericordioso. Pero Dios no dice eso, no dice arranquemos de cero, dice voy a restituir lo que se perdió. Con mi ejército. Y tal vez estás peleando con el Señor por la disciplina de Dios. No vas a pasar las langostas que vimos en Apocalipsis 9 porque Dios va a cumplir su palabra y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel y vamos a ser llevados en el rapto. Pero ¿por qué vivir en miseria el día de hoy? ¿Por qué no arrepentirme y glorificar a Dios? ¿Por qué no convocar a mi familia y proclamar ayuno? ¿Por qué no identificar cuáles son las cosas que nos distraen? Y a lo mejor sí, vamos a ayunar de internet y de tele y no solo de alimentos. Y vamos a buscar a Dios todos los días. El tiempo de la tele va a ser ahora un tiempo de la palabra. Porque todos necesitamos regresar al Señor. ¿Y qué crees? El Señor va a restituir lo que se pierda. Lo que se haya perdido, el Señor es fiel. Así que, si no vas a vivir las langostas del Apocalipsis, tampoco vivas las langostas del día de hoy. ¿No? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es increíble la misericordia que tú tienes. Si no fueras tú quien lo dejó escrito, Señor, no lo podríamos creer. Es demasiado bueno, demasiado glorioso para tu nombre. Ayúdanos a caminar en arrepentimiento. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu propósito. A predicar el Evangelio para que menos personas, Señor, de las que están a nuestro alcance, menos personas tengan que vivir esta serie de ataques demoníacos que van a venir. Y Señor, mientras estemos acá, antes de que tú vengas por nosotros, si alguno de mis hermanos está viviendo esta tragedia, que todo ha sido consumido, todo se ha perdido, todo se ha destruido, que puedan clamar a ti, que podamos clamar a ti, que tú restituirás. En arrepentimiento, Señor, que clamemos a ti. Te pedimos, Señor, todo esto humildemente, pero con certeza de que nos oyes, porque has pagado nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.